Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El gran salón del trono de Tarzuun estaba cubierto de mármol oscuro, grabado con símbolos antiguos que narraban las conquistas de generaciones pasadas. En ese mismo trono, con expresión imperturbable y mirada gélida, el rey Salder contemplaba al embajador humano que se mantenía en pie ante él, con una mezcla de respeto y confusión. La atmósfera estaba cargada de silencio, interrumpida solo por el leve zumbido de los centinelas mecánicos que custodiaban la sala. Para sellar la alianza, dijo finalmente el rey, entregaré algo que no tiene valor para mi estirpe, pero quizás sirva de compañía para un humano solitario. El embajador humano, Iván del Toro, arqueó una ceja. A su lado, un par de traductores intentaban ocultar su incomodidad. Salder alzó una mano, y las enormes puertas de obsidiana se abrieron lentamente. Lo que entró fue una figura femenina, envuelta en un manto blanco que arrastraba por el suelo. Sus pasos eran silenciosos, su espalda recta, pero su rostro no podía ocultar la humillación. Era joven, de piel nacarada y ojos color amatista. Su cabello, largo como un velo, caía desordenado sobre los hombros. No llevaba joyas, ni insignias, ni emblemas reales. Solo una cicatriz fina en la mejilla izquierda, casi invisible, que parecía contar una historia que nadie había querido escuchar. Mi hija menor, Aurelia. Débil, obstinada, sin dones. Inútil para mi corona. Iván sintió un nudo en el estómago. Era diplomático, sí, pero también soldado. Sabía cuando alguien era entregado como si fuera una moneda rota. Aurelia no levantó la vista. Permaneció en silencio, quieta, como una estatua tallada en dignidad quebrada. ¿Y si me niego?, preguntó Iván, sin ocultar el desagrado. ¿Negarte? Salder sonrió apenas. Ya la he despojado de su nombre. Ahora es tuya por ley. Llévala o déjala, me es indiferente. Pero no volverá a pisar este palacio. Los traductores se miraron alarmados. Nadie se atrevía a hablar. Aurelia no dijo nada. Solo cerró los ojos por un instante, como si hubiese esperado esto desde siempre. Iván la observó en silencio. Ella no suplicaba, no temblaba. Había algo en su presencia que desafiaba la imagen de debilidad que su padre había presentado. No era miedo lo que veía en sus ojos. Era contención. Era furia muda. Y una decisión clavada como un hierro frío en lo más profundo de su alma. «Viaja conmigo», dijo Iván con voz grave. «Pero no te pertenezco. Y tú no me perteneces». Por primera vez, Aurelia lo miró. Y aunque no habló, sus ojos lo hicieron. Había entendimiento. Había una promesa silenciosa, rota solo cuando ella caminó a su lado, abandonando el mármol, el trono y el reino que nunca la quiso. Cuando abordaron la nave hacia la colonia humana de Ulrich VII, nadie los despidió. Nadie lloró su partida. Pero mientras la nave despegaba, Iván la vio observar por la ventana la silueta lejana del palacio de su padre. Ella no se despidió. No lo maldijo. Solo lo grabó en su memoria, como se marca el rostro de un enemigo que algún día se enfrentará al filo de una espada. Ese fue el día en que Aurelia dejó de ser una hija rechazada. Ese fue el día en que empezó a convertirse en algo mucho más peligroso. La colonia humana de Ulrich VII no tenía grandes palacios ni rituales pomposos. No había esclavos ni súbditos. Solo polvo rojizo, estructuras modulares y cielos alienígenas cubiertos de nubes cargadas. Los humanos que vivían allí eran soldados, mineros, ingenieros. No había lugar para coronas ni princesas. Mucho menos para alguien como Aurelia, que ni siquiera tenía una voz reconocida por su propio pueblo. Al llegar, Iván le ofreció una habitación en su módulo, sencilla, con una cama, una ventana y una estantería vacía. Ella aceptó sin decir palabra. No agradeció, pero tampoco mostró desdén. Se movía como una sombra que aprendía a existir en un mundo distinto. Observaba, escuchaba, y nunca interrumpía. Durante los primeros días, Iván apenas la veía. Ella salía al amanecer y regresaba después del anochecer. Jamás pedía comida. Se alimentaba de lo justo. Se entrenaba en secreto en los márgenes de la colonia,
entre los restos oxidados de una vieja refinería. Nadie se lo había enseñado. Imitaba lo que veía: los movimientos de los soldados, los ejercicios de defensa, los pasos de combate cuerpo a cuerpo que los humanos practicaban a diario. Una noche, mientras revisaba sistemas de vigilancia, Iván la vio. Estaba sola bajo la lluvia ácida, sin protección, golpeando un saco improvisado con la ferocidad de alguien que no peleaba contra un enemigo físico, sino contra algo que la devoraba por dentro. Su cabello estaba empapado, pegado al rostro. Sus manos, cubiertas de sangre por el entrenamiento sin pausa. Pero no se detenía. Una y otra vez, lanzaba golpes, rodaba por el barro, se incorporaba, volvía a atacar. Como si algo dentro de ella le impidiera descansar. Iván salió sin pensarlo. Caminó bajo la lluvia, sin decir nada. Cuando llegó a su lado, ella se giró. No parecía sorprendida de verlo, pero tampoco agradecida. Simplemente lo miró, con respiración agitada y los ojos ardiendo. ¿Desde cuándo entrenas así?, preguntó él. Aurelia no respondió. Se quitó la tela que usaba como vendaje y dejó ver sus nudillos agrietados. Entonces se encogió de hombros, como si no importara, como si el dolor fuera parte de un idioma que ella conocía de sobra. Iván suspiró. Le ofreció una toalla y una bebida caliente. Ella dudó, luego aceptó. Fue la primera vez que compartieron el mismo espacio sin sentirse como dos extraños forzados a convivir. Se sentaron en silencio bajo una cornisa metálica, observando la lluvia chispear contra el suelo, como si el cielo mismo sangrara con ellos. «¿Por qué lo haces?», dijo él al cabo de un rato. «No tienes que probarle nada a nadie. No quiero ser débil nunca más», fue lo único que dijo ella, con una voz firme y baja, como si esa frase hubiera estado retenida durante años. Iván la miró de nuevo. No era la hija frágil que su padre había pintado. Tampoco era una guerrera aún. Era algo en medio. Una chispa. Un volcán cubierto de ceniza que aún no había explotado, pero que se alimentaba del rechazo, del silencio, de cada día que la habían llamado inútil. A partir de esa noche, Iván empezó a entrenar con ella. No porque creyera que debía hacerlo, sino porque entendía que ella no lo iba a pedir. Lo hacía por respeto, por esa rabia muda que conocía bien, por ese fuego que la consumía desde dentro y que solo necesitaba dirección para no devorarla por completo. Durante semanas, entrenaron en secreto. Al amanecer, antes de que el resto despertara. Ella no hablaba mucho, pero aprendía rápido. Era precisa, calculadora. Tenía una memoria corporal que superaba cualquier estándar humano. Cada caída, cada error, cada golpe que recibía lo convertía en algo. En fuerza, en forma, en determinación. Y una mañana, mientras bloqueaba su ataque y giraba sobre el lodo para derribarlo, Iván cayó al suelo. Ella lo inmovilizó con el antebrazo sobre su cuello y lo miró, jadeando. Fue solo un instante, pero ambos lo sintieron. El roce, la cercanía, la tensión. No era solo entrenamiento. Ella se apartó rápido, pero no por vergüenza. Fue por algo más profundo. Algo que no entendía, pero que empezaba a reconocer. Iván la observó mientras se alejaba hacia la neblina matinal. No dijo nada, pero en ese instante supo que Aurelia ya no era la misma mujer que el rey había regalado con desprecio. Y que pronto, muy pronto, ni siquiera él podría anticipar en quién se estaba convirtiendo. La vida en Ulrich 7 era dura, rutinaria y despiadada con los débiles. No había lugar para errores, ni margen para distracciones. Cada día comenzaba con alarmas, reportes de actividad hostil, cortes de energía y alguna tormenta de arena que arrastraba partículas metálicas capaces de desgarrar carne y fuselaje. Pero en medio de ese mundo áspero, Aurelia florecía en silencio. Su cuerpo, antes delicado, empezaba a moldearse con músculo definido, con la resistencia de alguien que no buscaba fuerza para presumirla, sino para sobrevivir. Su mirada ya no bajaba ante nadie. Sus movimientos eran seguros. En las zonas de entrenamiento, los soldados comenzaban a detenerse para observarla. No sabían quién era. No sabían que había nacido princesa.
Solo sabían que esa mujer de ojos violetas y temple implacable estaba ganando terreno en un mundo que no perdonaba debilidades. Iván lo notaba, aunque nunca se lo decía. Su relación con ella había cambiado. Ya no era tutor, ni protector. No podía serlo. Aurelia no aceptaba la protección de nadie. Lo que crecía entre ellos no se basaba en jerarquías ni en títulos, sino en algo más sutil. Algo que latía entre el sudor del entrenamiento, entre las miradas que se cruzaban en silencio, entre las palabras no dichas al final del día, cuando compartían comida y una taza de infusión caliente bajo el mismo techo. Un día cualquiera, la colonia fue atacada. Los radares detectaron movimiento al norte, más allá del campo de extracción. Una patrulla fue enviada. Iván lideraba. Aurelia pidió ir. Él se negó. Ella no insistió. Pero cuando la patrulla cayó en una emboscada de saqueadores de las dunas, fue ella quien salió sin orden, sin permiso, montando una moto terrestre robada, con una lanza de entrenamiento modificada en la espalda y una mirada que no admitía obstáculos. El humo lo cubría todo. Iván estaba tendido en la arena, sangrando por un corte profundo en el costado, cubierto de polvo y sangre seca. Los disparos silbaban a su alrededor. Su unidad había sido separada, y los pocos que quedaban se defendían como podían. Nadie esperaba refuerzos. Nadie excepto él. Aurelia llegó como un proyectil. Saltó del vehículo en movimiento y cayó entre los atacantes como una fuerza que no pertenecía a este mundo. Movía la lanza con precisión letal, cortando, bloqueando, derribando. No vacilaba. No titubeaba. Cada golpe llevaba una parte de su historia. Cada movimiento era un eco del desprecio de su padre, del silencio de su pueblo, del fuego que ella misma había alimentado en su interior. Iván, medio consciente, vio como uno de los saqueadores alzaba su cuchilla hacia su rostro. No alcanzó a reaccionar. Pero entonces, la figura de Aurelia se interpuso. La lanza atravesó el cuello del atacante, y el chorro de sangre la salpicó como una marca de guerra. Ella no retrocedió. Solo lo miró. Su rostro estaba cubierto de tierra, sudor y sangre enemiga. Pero sus ojos brillaban. Aurelia se inclinó y arrancó una venda del equipo médico. Atendió la herida de Iván con rapidez y sin emoción visible. Pero él vio como sus manos temblaban apenas al tocarlo. Solo un instante. Solo lo suficiente. Ella no lo soltó hasta que llegaron los refuerzos. Días después, cuando Iván despertó en el centro médico, encontró una bandeja con comida caliente a su lado. Y sentada en una silla, de espaldas a la puerta, estaba ella. Limpia, vestida con el uniforme táctico de los soldados de Ulrich 7, pero con su lanza apoyada junto a la pared. Dormía en silencio, con la cabeza inclinada hacia adelante. Iván la observó largamente. Quiso decir algo, pero no lo hizo. En lugar de eso, estiró su mano y la colocó sobre la de ella. Aurelia despertó al contacto. No dijo nada. Solo entrelazó sus dedos con los de él, apretándolos con fuerza. Y en ese gesto mudo, sin una sola palabra, Iván entendió que ya no era una carga. Ya no era una princesa exiliada. Ya no era alguien que necesitara ser salvada. Ella se había salvado sola. Y ahora lo había salvado a él. Desde ese día, nadie la volvió a mirar como una extraña. En los entrenamientos, los soldados se apartaban para dejarla pasar. Cuando hablaba, se hacía silencio. Cuando luchaba, todos observaban. Y sin pedirlo, sin buscarlo, sin siquiera desearlo, Aurelia se había ganado su lugar en el infierno rojo de Ulrich 7. El anuncio llegó como un trueno inesperado. El Imperio Tarzuun había convocado el Torneo de la Sangre Estelar, una antigua tradición que servía tanto para entretener como para intimidar. Guerreros de diferentes mundos, castas y clanes se enfrentarían en un coliseo orbital, bajo la mirada de reyes, líderes y emisarios de toda la galaxia. Un espectáculo de poder, diplomacia y muerte. Ulrich 7, aunque periférica y poco relevante, debía enviar un representante humano. La elección era obvia. Iván era el comandante de mayor rango, condecorado, curtido por guerras antiguas. Pero se negó. No lo hizo por cobardía. Su herida aún no cicatrizaba del todo, y en sus ojos había una claridad que solo tienen quienes han visto demasiadas tumbas.
Sabía que el torneo no era un simple evento. Sabía que no era una competencia. Era un mensaje disfrazado. Una advertencia. Un llamado a medir fuerzas que podía encender guerras. Cuando Aurelia se enteró, no dijo nada durante la reunión. Se limitó a observar a cada uno de los presentes con una calma que no encajaba con la tensión de la sala. Esa misma noche, se presentó en el hangar de entrenamiento, vestida con su armadura gris oscuro, los cabellos trenzados y una lanza forjada con aleación reciclada de naves derribadas. No pidió permiso. No solicitó audiencia. Solo activó el canal de transmisiones y grabó su declaración directa a la sede del torneo. Ulrich 7 no enviará a un soldado. Enviará a mí. La grabación causó un terremoto diplomático. Los altos mandos protestaron. El Consejo Humano trató de vetarla. Pero las leyes antiguas no hacían distinciones entre linajes rotos y linajes reales. Si alguien se ofrecía como representante y nadie más desafiaba su derecho, su participación era válida. Así, Aurelia abordó la nave rumbo a la órbita de Tarth-1. El Coliseo orbital era un monstruo flotante construido entre lunas, formado por anillos metálicos que giraban lentamente alrededor de una arena de combate suspendida en vacío. Las tribunas estaban llenas de nobles, generales, emisarios de mundos lejanos, y en lo más alto, sentado en un trono flotante con capa de obsidiana y corona líquida, el rey Salder. Su expresión era la de quien observa una farsa sin importancia. Pero cuando vio a su hija menor aparecer como representante humana, no sonrió. No dijo palabra. Solo entrecerró los ojos, como si no pudiera entender en qué momento aquella sombra que él desechó se había alzado con rostro de fiera. Aurelia no saludó. No se inclinó. No reclamó origen. Entró a la arena como una combatiente más. Su primer rival fue un cyborg de los sistemas Korrat, 2,5 metros de blindaje y programación de combate avanzada. El combate duró 40 segundos. Ella lo desmontó pieza por pieza, usando su agilidad para desarmarlo antes de lanzar una estocada que le atravesó el núcleo de energía. El segundo rival fue una hembra de los Haalith, una cazadora con tentáculos retráctiles y visión térmica. Aurelia la derribó tras una batalla sangrienta que acabó con su lanza rota y su brazo izquierdo dislocado, pero los ojos encendidos de furia. El tercer combate fue aún más brutal. Una bestia de los sistemas exteriores, sin lenguaje, sin rostro humanoide, la embistió con fuerza descomunal. Aurelia usó sus propias cadenas para estrangularlo hasta que el cuerpo dejó de moverse. Luego, exhausta, ensangrentada, cubriéndose apenas con la parte intacta de su armadura, alzó los brazos hacia el palco real. Los asistentes, hasta ese momento arrogantes y seguros de su posición, se pusieron de pie. Nadie esperaba que la mujer que un rey había llamado inútil resistiera más de un combate. Pero allí estaba, aún de pie, aún lista para el siguiente desafío. Iván la veía desde las transmisiones oficiales en Ulrich 7. Los soldados se reunían en los comedores, en los hangares, donde pudieran, para verla luchar. Y cuando Aurelia derribó a su cuarto rival, un general mercenario con 10 victorias previas, la colonia entera estalló en vítores. Por primera vez, un humano no era el centro de admiración. Por primera vez, era ella. El nombre Aurelia dejó de ser un susurro de desprecio para convertirse en un símbolo. En los muros del Coliseo, empezaron a pintarlo. En los foros digitales, miles de voces la llamaban la hija del hierro, la lanza caída del cielo, la mujer que desafiaba imperios. Pero ella no luchaba por gloria. Cuando el quinto combate terminó, con ella jadeando sobre la arena y la sangre seca cubriéndole el rostro, alzó la vista hacia su padre. Y por un momento, solo uno, sus miradas se cruzaron. Y en los ojos del rey Salder no había furia. Había miedo. Porque él ya no podía controlarla. Porque su hija ya no era suya. Y porque el fuego que él arrojó al exilio había aprendido a arder por sí solo, y ahora nadie podía apagarlo. La nave que trajo a Aurelia de regreso a Ulrich 7 aterrizó sin ceremonia, sin bienvenida oficial. No hubo fanfarria, ni discursos. Pero mientras descendía por la rampa de embarque, cubierta aún por la capa negra que usó en la arena de combate, la colonia entera la esperaba en silencio. Soldados, ingenieros, técnicos, mineros. Nadie decía una palabra,
pero sus miradas lo decían todo. Ella los miró sin levantar la barbilla, sin sonreír, sin levantar la mano en saludo. No lo necesitaba. Ya no era una extranjera. Ya no era una huésped. Era su igual. Una de ellos. Iván se abrió paso entre la multitud. No llevaba su uniforme habitual, ni el semblante de comandante. Sus ojos estaban marcados por días de insomnio y ansiedad. Cuando la vio acercarse, con el paso firme de quien ha sobrevivido a una muerte anunciada, quiso abrazarla, pero se contuvo. Ella se detuvo frente a él. Los dos se miraron y no hubo palabras durante largos segundos. Aurelia bajó la capucha lentamente. Su rostro tenía cortes aún sin sanar. Sus labios estaban agrietados. Sus ojos seguían ardiendo, pero en ellos había algo nuevo. Algo suave. Algo que no mostró a nadie más. Él fue el primero en hablar, pero su voz fue baja, casi temerosa. Pensé que no volverías. Ella parpadeó una vez. Su mirada se endureció un instante. Pensé que tú no querrías que volviera. La frase cayó entre ellos como una piedra en un lago tranquilo. Iván respiró hondo. Dio un paso adelante. La tensión en los rostros que los rodeaban se hizo más densa. Entonces él tomó su mano. No importa lo que diga el imperio. No importa quién seas para ellos. Importa lo que eres aquí. Y para mí. Ella apretó su mano. Fue un gesto pequeño, apenas perceptible. Pero en ese toque leve había más verdad que en 1000 discursos imperiales. Esa noche, ella no durmió en su habitación. Se quedó en la de Iván, sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, observándolo respirar mientras dormía en la cama con una calma que no parecía suya. No lo tocó. No lo despertó. Solo lo miró, como si necesitara recordar que era real. Que después de todo lo vivido, aún tenía a alguien que no la quería por deber, por poder o por miedo. La calma duró poco. El Consejo Galáctico emitió una orden directa. El rey Salder había solicitado el regreso de su hija, invocando una antigua cláusula de linaje. En la transmisión oficial, su voz era afable, diplomática, pero cada palabra estaba afilada como una daga. Mi hija ha demostrado su valor. Ha recuperado su lugar. El imperio desea honrarla y acogerla de nuevo en la línea de sucesión. Esperamos su retorno inmediato. Aurelia escuchó la transmisión con el rostro completamente inexpresivo. Cuando terminó, todos en la sala la miraron. Esperaban una respuesta. Ella se levantó despacio. No voy a regresar. Un murmullo recorrió la sala. Uno de los oficiales humanos se adelantó. Si rechazas la orden del Consejo, nos pones a todos en peligro. Esta colonia no está preparada para una confrontación directa con Tarthun. Aurelia lo miró sin pestañear. Nunca he pedido que peleen por mí. Iván intervino, firme. Tampoco vamos a entregarte. Si el rey quiere llevarte, que venga él. Esa noche fue diferente. Cuando Aurelia entró a la habitación de Iván, no se quedó en el suelo. Se sentó en la cama, frente a él. Sus ojos estaban oscuros, como si una tormenta se preparara por dentro. No quiero que mueras por mí, Iván. Él se acercó. No como comandante. No como soldado. Sino como hombre. Como alguien que había caído sin remedio en una emoción que nunca quiso nombrar. Entonces no me obligues a vivir sin ti. Las palabras la quebraron. Aurelia se inclinó y lo besó. Fue un beso torpe al principio, tembloroso. Pero luego se aferraron el uno al otro como si se hubieran esperado por siglos. Sus cuerpos se buscaron sin violencia, sin urgencia, con la necesidad contenida de dos almas que sabían que el tiempo no les iba a perdonar nada. Esa noche no hubo lucha en el exterior. Pero dentro de ellos se desató una guerra que ninguno quiso ganar. Cuando amaneció, los sensores orbitales alertaron de un movimiento de flotas. La bandera de Tarthun ondeaba sobre el cielo de Ulrich 7. El rey no había esperado una respuesta. Había venido en persona a reclamar lo que ya no le pertenecía. Los cielos de Ulrich 7 ardían con un resplandor dorado. La flota del rey Salder descendía lentamente desde la estratosfera, escoltada por naves de asedio, cazas de élite y torres de comunicaciones orbitales.
No venían a hablar. No venían a negociar. Venían a tomar lo que creían suyo. En la base, la alarma retumbaba por toda la colonia. Las torretas se activaban, los escudos se cargaban, los soldados corrían por los pasillos, sabiendo que estaban a punto de enfrentar una fuerza imposible de igualar. No había posibilidad de victoria por medios tradicionales. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Aurelia no se escondió. Vestida con la armadura de combate forjada en Ulrich VII, reforzada por ella misma con piezas recuperadas de enemigos caídos, salió a la plataforma principal. Llevaba en la espalda una nueva lanza, más pesada, más afilada, más suya. Su cabello estaba trenzado como el día en que luchó en la arena, pero ahora, en sus ojos, no había rabia. Había paz, determinación, firmeza. Iván apareció a su lado, vestido con su uniforme de guerra, ajustando los guanteletes con expresión serena. No trató de detenerla. No trató de cambiar su decisión. Sabía que no podía. Y ella lo sabía. Poco después, el cielo se desgarró con una explosión de luz púrpura, y una plataforma descendente tocó tierra cerca del centro de la colonia. De ella emergió una escolta real, y en el centro, con su manto largo ondeando al viento, descendió el rey Salder. No parecía más viejo. No parecía debilitado. Pero en sus ojos había algo distinto, incomodidad. Había llegado creyendo que su hija seguiría siendo un reflejo de su pasado. No entendía que frente a él no estaba su hija. Estaba una mujer libre. La colonia se mantuvo firme. Nadie bajó las armas. Nadie retrocedió. Pero todos sabían que lo que iba a ocurrir no era una guerra de ejércitos. Era un juicio entre padre e hija. Entre pasado y presente. Entre lo que fue y lo que se había forjado con sangre y voluntad. Salder caminó hasta quedar frente a Aurelia. La observó de arriba abajo, como si aún buscara alguna grieta, alguna debilidad. «Regresa a casa», le dijo sin emoción. «No me obligues a destruir lo que te dio cobijo». Ella no se inmutó. «Tu casa me exilió. Tu voz me llamó débil. Tu mundo me olvidó. Aquí encontré algo que tú nunca supiste darme». El rey entornó los ojos. «¿Y qué es eso?» Aurelia no respondió con palabras. Dio un paso adelante y alzó la lanza, señalando hacia el cielo donde flotaba la nave insignia imperial. «Lo sabrás cuando te arrodilles». La frase recorrió la colonia como un rayo. Los soldados humanos sonrieron. Los ojos de Iván brillaron. Salder, furioso, extendió su brazo. Su escolta se adelantó, pero ella ya se movía. En un salto veloz, cargó contra ellos, y la batalla comenzó. No fue una guerra de masas. Fue una danza de acero, energía y velocidad. Aurelia se movía como un relámpago, atravesando las filas, golpeando con precisión letal, mientras Iván y un escuadrón de élite la cubrían por los flancos. Las tropas reales no estaban preparadas para un combate directo, ni para un enemigo que ya no luchaba por orgullo, sino por libertad. La lucha duró minutos que parecieron siglos. En el centro del caos, Aurelia llegó hasta su padre, lanzando la lanza con una furia callada. Él logró bloquearla con su escudo de energía, pero la onda de impacto lo arrojó al suelo. Cuando se incorporó, ella ya estaba sobre él. Aurelia lo desarmó con 3 movimientos. Apoyó una rodilla sobre su pecho, la lanza a 1 milímetro de su garganta. Nadie se atrevió a intervenir. Ella no lo mató. Solo lo miró, sin odio, sin satisfacción. Y dijo: «Esto termina conmigo. Yo decido. Yo mando». Salder bajó la mirada. Por primera vez en su vida, su voz tembló. «¿Entonces qué eres?» Aurelia se incorporó, respirando con dificultad, cubierta de sangre, sudor y gloria. «Soy lo que tú nunca esperaste. No una hija, ni una sombra. Soy mi propio imperio». El rey fue llevado de regreso a su nave. No habló. No dio más órdenes. La flota se retiró, humillada. Y cuando el último motor desapareció del cielo, Ulrich VII estalló en vítores. No por la victoria, sino por lo que representaba. Aurelia caminó de vuelta al centro de mando, donde Iván la esperaba. Él no dijo nada. Solo abrió los brazos.
Y esta vez, ella corrió hacia ellos. Se abrazaron en medio de la plaza, rodeados de soldados que celebraban. Sus labios se encontraron como si fueran el fin y el principio de todo lo vivido. En ese beso no había rabia, ni urgencia. Solo verdad. Solo amor. Días después, en una ceremonia pequeña pero cargada de respeto, Aurelia fue proclamada líder de la defensa de Ulrich VII, reconocida por el mismo consejo que antes la ignoró. Nadie volvió a llamarla hija del rey. Ahora la llamaban reina de la frontera. Y en las noches, cuando el viento silbaba entre los edificios, Aurelia e Iván compartían un hogar sencillo, construido con sus propias manos, lejos del mármol y las cadenas del pasado. Allí, en el rincón más inhóspito del universo, floreció algo que ni un imperio entero pudo destruir. Una mujer libre. Un amor real. Un nuevo comienzo.